Bueno, como para continuar entonces con lo que estuvimos hablando anteriormente, estábamos hablando un poco acerca de la matriz extracelular y nos centramos sobre todo en lo que tenga que ver con el componente fibrilar, centrándonos en todo lo que tenga que ver con el colágeno, ¿sí? Hasta la clase pasada estuvimos hablando de todo lo referente a el colágeno, desde su fabricación hasta que es exocitado a la matriz por la vía de secreción constitutiva y la serie de cambios que va sufriendo desde su síntesis. Lo que se conoce como fibra colágena, ya como lo vieron, se va a empezar a ensamblar en la matriz extracelular. Lo que la célula puede hacer es empezar a fabricar las subunidades proteicas que se van a ensamblar en la matriz para formar la fibra colágena. En el interior de la célula se van a fabricar lo que se conocen como cadenas alfa o procadenas alfa también, porque todavía están en un estado inmaduro. Hasta que salen de la célula todavía se las suele llamar también procadenas alfa porque recuerden que cuando se fabrican las cadenas alfa tienen ese excedente de aminoácidos que en algunos casos va a ser recortado cuando llegue hacia la matriz extracelular, ¿sí? El destino final de una triple hélice es o formar parte de un colágeno formador de fibra, o de formar parte de un colágeno formador de red, o de un asociados a fibras. ¿En qué caso, en cuál de los tres, la triple hélice sufría el corte del excedente de aminoácidos, lo que se llamaba propéptido? ¿En qué caso se les cortaba cuando llegaba a la matriz? En el formador de fibras. En el formador de fibras. ¿Y cómo se llamaba la enzima que se encargaba de realizar ese corte? Procolágeno peptidasa. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ya saben las diferencias entre el colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, saben todas las principales características de estos colágenos, ¿sí? Esto se suele preguntar en el examen, lo que es la proteína más abundante distribuida del reino animal, que son proteínas insolubles y que son proteínas fibrilares, no globulares, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior, así que este tema prácticamente ya queda medio cerrado con ustedes porque ya es todo lo referente a lo que les van a pedir a ustedes que sepan de colágeno. Después cuando ustedes, la facultad le va subiendo los PowerPoint de los cuales ellos explican, sería bueno que ustedes agarren y vean, que traten de ver lo que está en el PowerPoint y que si encuentran algo que les llame la atención, me lo pregunten o que lo vayan agregando en sus apuntes escritos como para tener anexo, ¿sí? Después más adelante, de todas maneras, vamos a analizar un poco también algunas de las filminas de la facultad, por si hay algo en particular que yo sepa de que otros años se haya tomado. Hay por ahí determinadas frases de algunas filminas que se suelen tomar así tal cual en el examen de los últimos años, ¿sí? Así que eso iremos afilando un poquito más adelante, un poco más fino, ¿sí? Pero lo que yo necesito en este momento siempre es que ustedes me vayan siguiendo todo lo que yo voy explicándoles, ¿sí? Ya vimos el papel de la vitamina C, que va a permitir, mediante el proceso de hidroxilación de las cadenas, le va a permitir darle una mayor estabilidad a la triple hélice, y eso sin duda es importante para que se puedan formar fibras colágenas que sean estables y que cumplan con su función de resistencia, ¿sí? Ya vieron que el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 2, los dos son, todos los colágenos brindan resistencia, pero el tipo de resistencia que puedan brindar va a ser diferente entre el colágeno 1 y el 2. El colágeno 1 brindaba resistencia al estiramiento, tracción o tensión de un tejido, mientras que el colágeno de tipo 2 brindaba resistencia a la compresión intermitente, ¿sí? Las ubicaciones de cada colágeno son importantes,
¿sí? Y de todo lo que eran las características diferenciales entre el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 2, ya las hablamos todas completas. Lo único que nos quedaba por comentar era de que una era heterotrimérica y la otra es homotrimérica, ¿sí? Entre el colágeno tipo 1. Y eso es con lo que voy a empezar para cerrar esa parte de colágeno y que después podamos empezar a hablar de los otros componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Bien. ¿A qué se refiere con esto de homotrimérico y heterotrimérico en cada caso? Cuando yo les comenté las generalidades del colágeno, dijimos que existían distintas cadenas alfa que iban a formar parte de la triple hélice. Aproximadamente 25 tipos de cadena alfa se iban a poder combinar entre sí de distintas maneras para formar los distintos tipos de colágeno que existen en nuestro cuerpo, ¿sí? La cuestión es que cómo se van a organizar estas cadenas alfa en el caso del colágeno 1 y en el caso del colágeno 2. Bien, recuerden que las cadenas alfa se las van a enumerar de la misma manera que el colágeno. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc. Y en el colágeno también pasaba lo mismo. Colágeno 1, colágeno 2, etc. ¿Sí? Se los enumera básicamente para nombrárselos. ¿Cómo está constituida la triple hélice del colágeno tipo 1 y cómo está constituida la triple hélice del colágeno tipo 2? Es lo que nos tenemos que preguntar ahora para entender esto de heterotrimérico y homotrimérico. Primero que nada tenemos que partir de la base de que es una triple hélice, o sea que van a estar formándose mediante la asociación de tres cadenas, ¿sí? Tres cadenas que se van a ir enrollando una sobre otra para formar esa triple hélice que estábamos estudiando hasta la clase pasada. Pero ¿cómo va a ser la triple hélice del colágeno tipo 1? En el caso de la triple hélice del colágeno tipo 1, ¿cómo va a estar formada esa triple hélice? Va a estar formada por tres cadenas, es una triple hélice, ¿sí? Y acá es fácil acordarse porque esta que es el colágeno 1, que es heterotrimérico, va a estar constituida por dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2, ¿sí? Se entrecruzan los números, ¿sí? Una de la alfa 2, dos de la alfa 1. Como son diferentes en la totalidad de esa estructura, como no tenemos un solo tipo de cadena alfa, tenemos dos tipos en este caso, ¿sí? Dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Al asociarse esas cadenas alfa 1 y alfa 2, van a formar la triple hélice del colágeno tipo 1. Por eso se dice que es heterotrimérico, porque el tipo de cadenas alfa que van a formar su triple hélice son diferentes. Dos cadenas alfa 1, una cadena alfa 2 se van a asociar para formar la triple hélice en el caso del colágeno de tipo 1. ¿Sí? Por eso el colágeno 1 es heterotrimérico, que tiene diferentes tipos de cadenas alfa formando parte de su estructura. Cadenas alfa 1, cadenas alfa 2. ¿Cuántas de cada una? Cruzamos los números. Si es alfa 2, tiene solamente una cadena. Si es alfa 1, tiene dos cadenas. Una cadena alfa 2 y dos cadenas alfa 1 van a formar la triple hélice del colágeno tipo 1. ¿Todos me siguen hasta acá en esto? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bien. ¿Y qué pasa en el caso del colágeno tipo 2, que es homotrimérico? ¿Qué les parece que va a pasar en este caso? Va a estar formado por solamente un tipo de cadena. Exactamente.
el colágeno tipo 2. ¿Cuál era el rojo acá? ¿Las cadenas alfa 1 o las cadenas alfa 2 del colágeno 1? Alfa 1. Las alfa 1. Bueno, resulta ser que el colágeno tipo 2, fíjense la pavada en la que se diferencia, y ya sin embargo cambia el nombre del colágeno. En el caso del colágeno tipo 2, las 3 cadenas que van a formar su triple hélice son alfa 1. 3 cadenas alfa 1 se van a enrollar sobre sí mismas para formar la triple hélice del colágeno tipo 2. Por eso es homotrimérico. Tienen los mismos tipos de cadenas alfa, son 3 cadenas alfa idénticas que se enrollan, que son las alfa 1, para formar la triple hélice del colágeno tipo 2. Fíjense cómo solamente en una de las 3 cadenas se diferencian. Y sin embargo, ya la función que va a pasar a desarrollar ese colágeno va a ser diferente. Porque el colágeno tipo 1 es resistencia a estiramiento, tracción o tensión de un tejido, y sin embargo, el colágeno tipo 2 es resistencia a la compresión intermitente. Fíjense cómo una cadena proteica puede determinar que la estructura que se forma desarrolla una tarea diferente también. ¿Sí? Cómo una cadena proteica puede producir grandes cambios en la acción que va a desarrollar ese colágeno que se vaya a fabricar. ¿Sí? Muy importante eso. Muy importante. Que sepan distinguir entonces que el colágeno tipo 2 es heterotrimérico, mientras que el colágeno 1 es heterotrimérico, colágeno tipo 2 es homotrimérico. ¿Vamos con esto hasta acá? ¿Todos siguiéndome bien en esto? Sí, Cristian. Bien, bien, bien. Ahora, ¿con qué vamos a seguir? Ahora, ¿con qué seguimos? Tenemos que pasar a hablar de los otros componentes de la matriz extracelular. ¿Sí? Tenemos que pasar a hablar de los otros componentes de la matriz extracelular. Dentro del componente fibrilar, lo otro que quedaba eran las fibras elásticas. ¿Sí? Fibras elásticas. En el caso de las fibras elásticas, lo único que tenemos que recordar de estas fibras elásticas, ¿sí?, es que van a ser responsables de darle, como su nombre lo dice, elasticidad a un tejido. ¿Sí? Van a brindar elasticidad a un tejido. Eso es básicamente lo que me interesaría que ustedes recuerden acerca de las fibras elásticas. ¿Sí? No se suele hablar en la facultad, de última si quieren agregarlo, de que van a estar formados por una proteína llamada elastina, ¿sí? Van a estar formadas por unas por unas proteínas llamadas elastinas, y que la función básicamente de las fibras elásticas es esa que les digo, brindar elasticidad al tejido en la que se encuentren, ¿sí? Brindar elasticidad en los tejidos en los que se encuentren. Si nosotros miramos una foto de una fibra elástica, elastina, cómo se va a asociar una con otra, fíjense lo que hacen. Acá está la fibra elástica relajada, fíjense cómo se va como plegando sobre sí misma la proteína, tomando un aspecto como una especie de resorte, ¿sí? Un conjunto de fibras elásticas que se enrollan en forma de resorte, están todas plegaditas. Este es el estado relajado, y fíjense si el tejido se va a ver sometido a estiramiento, ¿sí? Fíjense cómo cambia el aspecto de la fibra elástica. Gracias a todo ese plegamiento que tenían previamente, la fibra elástica se puede distender,
se van a establecer una serie de enlaces entre las proteínas que la forman, que son las elastinas, y que de esa manera, al permitir ese cambio de forma, ese cambio de longitud por el estiramiento, ¿sí?, las fibras elásticas le van a dar elasticidad a ese tejido, ¿sí? También son insolubles, son hidrofóbicas estas proteínas, ¿sí? Y van a brindar esta tarea de darle elasticidad a un tejido, ¿sí? No es mucho más lo que hay que saber. Nada, tejidos donde aparece que tengan que tener que soportar esa elasticidad, que van a tener que ser elásticos, los tejidos van a ser abundantes justamente en estas fibras elásticas, pero la facultad no les suele hablar, solamente les comenta que existen, pero la facultad se centra prácticamente en todo lo que tenga que ver con el colágeno, ¿sí? Colágeno sí hay que saber bien. Con eso entonces se cierra la parte de lo que tenga que ver con el componente fibrilar de la matriz, es decir, principalmente lo que tenga que ver con el colágeno, ¿sí? Componente fibrilar porque tiene el aspecto fibroso. Ambas proteínas, tanto el colágeno como las fibras elásticas, tienen un aspecto fibroso, alargado, ¿sí? Por eso es que por ahí le suelen poner que el colágeno es una proteína globular y está mal, corresponde al componente fibrilar de la matriz, no puede ser globular. Y ahora pasamos a hablar de la otra parte de nuestro cuadro. Las glucoproteínas adhesivas solamente hay que saber cuáles son, por las dudas, por si les llegara a preguntar, pero tampoco se desarrolla. Lo otro que me interesa que hay que sí aprender es lo referente al componente no fibrilar o amorfo, ¿sí? Dentro de este componente no fibrilar o amorfo, fíjense que vamos a comprender lo que sean agua y sales que estén presentes en la matriz extracelular. Algunos autores también la llaman sustancia fundamental a este componente no fibrilar, ¿sí? Y lo que más interesa dentro del componente no fibrilar van a ser dos componentes que van a ser los GAGs o glucosaminoglucanos, y por otro lado, lo que se llaman proteoglicanos o proteoglucanos, ¿sí? Proteoglicanos o proteoglucanos. Estos dos van a entrar dentro del componente no fibrilar o amorfo de la matriz extracelular, ¿sí? Van a haber algunas ciertas diferencias que van a tener que conocer entre uno y otro, que es a lo que más tenemos que prestarle atención. ¿Qué diferencia a un proteoglucano de un glucosaminoglucano? Es lo que fundamentalmente tenemos que aprender acá, ¿sí? Si ustedes ven en este cuadro, los glucosaminoglucanos se pueden subdividir en dos tipos. Un grupo de glucosaminoglucanos sulfatados, se van a llamar así porque van a tener grupos sulfato en su estructura, ¿sí? Grupos químicos sulfato en su estructura, por eso se los llaman sulfatados. Y vamos a tener también un grupo de glucosaminoglucanos no sulfatados, ¿sí? Fíjense que todos los sulfatados, excepto la heparina, el nombre más común, heparina, pero también se la suele llamar heparina sulfato, justamente para hacer referencia a que también está sulfatada, ¿sí? Fíjense cómo todos los sulfatados terminan con el nombre prácticamente de sulfato,
condroitinsulfato, dermatansulfato, heparansulfato, queratansulfato, heparina o heparina sulfato. ¿Sí? Todos terminan en su nombre con la parte del sulfato. Es para indicar que todos son justamente sulfatados. ¿Sí? Estos glucosaminoglucanos, los glucosaminoglucanos, entonces los podemos dividir entonces en sulfatados y no sulfatados. ¿Sí? Me interesa que vayamos comentando algunas cositas respecto a cada uno de esos tipos de glucosaminoglucanos. Pero antes de hablar de eso, de cada subtipo, dentro de la clasificación sulfatados y no sulfatados, antes de hablar de cada uno por separado, lo que me interesa más que nada, son pequeños detalles nomás lo que hay que saber acá, lo que más me interesa de un glucosaminoglucano es que sepan básicamente en qué consiste su estructura, ¿sí? Es lo que más me va a interesar que ustedes sepan distinguirme bien. Si nosotros queremos hablar de en qué consiste un glucosaminoglucano, ya el nombre analícenlo. Si ustedes piensan en cómo empieza su nombre, glucosaminoglucano. ¿Qué es la glucosa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tipo de elemento es glucosa? Azúcares. Es un azúcar. Entonces, ya la primera parte de su nombre me está diciendo que los glucosaminoglucanos son azúcares. Eso es algo fundamental, porque después más adelante pregunto qué tipo de estructuras son los GAGs y no me saben contestar. Y en química también van a aparecer los glucosaminoglucanos. Van a aparecer también los glucosaminoglucanos en química, así que glucosaminoglucanos son azúcares. Más específicamente, si tenemos que decirlo, son polisacáridos complejos. Polisacáridos complejos. ¿Sí? Los glucosaminoglucanos son polisacáridos complejos. ¿Y qué se va a ver en su estructura? Si son polisacáridos, ¿cuánto se supone que tendrían que tener de azúcares como mínimo? ¿Más de cuánto? ¿Más de 14 puede ser? ¿O no? Más de Sí, 2. más de, en realidad suelen decirle o más de 14 o más de 15. Algunos consideran más de 15 azúcares. ¿Sí? Igual eso, véanlo cómo se los dan, pues es más que nada para la parte química. Pero vamos a considerar 15 por el momento, ¿sí? Perfecto. Primero que nada ya sabemos que hay más de, vamos a considerar 15 azúcares. ¿Sí? Para formarse un polisacárido tiene que haber una cierta cantidad de azúcares que lo forman. Esa es la cantidad mínima. ¿Sí? ¿Qué tienen de característico estos glucosaminoglucanos en su estructura? Acá ustedes ven una cadena como de puntitos que son cada uno azúcares. Tendría que ser más largo, pero por una cuestión práctica solamente puse un segmento de lo que sería un glucosaminoglucano. ¿Qué se puede ver en esos glucosaminoglucanos? Se va a ver que un glucosaminoglucano va a estar formado por repeticiones de dos tipos de azúcares. ¿Sí? Algo muy característico del glucosaminoglucano es que está formado por repeticiones de dos azúcares. Cada dos lugares se van repitiendo determinados tipos de azúcares. ¿Sí? Entonces, como van a estar repitiéndose, ¿sí? Como se van a estar repitiendo de a dos azúcares, se dice que los glucosaminoglucanos están formados por
repeticiones disacáridas. Repeticiones disacáridas. ¿Sí? Los que tengan cámara, préndanme, por favor, ¿eh? Me distrae mucho no ver caras en clase. Me disperso, porque siento que estoy hablando con la pantalla. No les cuesta nada, chamigo. ¿Sí, mirá? Todo gente linda nomás. ¿Qué es lo que se esconden? Bueno. Ahora sí, ahora tomó otro color la clase. Bueno. Entonces, ¿cómo están formados los glucosaminoglucanos? Primero que nada, si yo tengo que clasificar en qué tipo de estructura son azúcares. Dentro de la clasificación de azúcares son polisacáridos, de tipo complejo. ¿Sí? ¿Y cómo van a estar formados? Van a estar formados por repeticiones de dos tipos de azúcares. Por eso se dice que están constituidos por repeticiones disacáridas, como les muestra acá. Cada dos lugares se van repitiendo determinados tipos de azúcares. No necesariamente va a ser el mismo azúcar. Es el mismo tipo de azúcar. ¿Sí? Repeticiones disacáridas. En esas repeticiones disacáridas, si yo analizo uno de esas repeticiones, uno de ellos, fíjense que le pinté en verde manzana y en azul, y acá subrayé en verde manzana y en azul. ¿Sí? Es para indicar que el verde estaría representando lo que sería un aminoazúcar. ¿Sí? En esas repeticiones disacáridas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Uno de ellos es un aminoazúcar. Y el azul estaría representando en este caso lo que sería un ácido urónico. Entonces, eso es lo que se ve en la estructura de un glucosaminoglucano. Un aminoazúcar, un ácido urónico. Después le sigue un aminoazúcar, otro ácido urónico. Un aminoazúcar, otro ácido urónico. Así van intercalándose. Aminoazúcar, ácido urónico. Aminoazúcar, ácido urónico. Es todo eso en su estructura se va a ir repitiendo. Cada dos espacios se va repitiendo esa secuencia que va intercalando un aminoazúcar con un ácido urónico. ¿Sí? Bien. Dentro de los aminoazúcares nos podemos encontrar con que ese aminoazúcar puede ser la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. ¿Sí? El aminoazúcar va a ser o N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. ¿Sí? Y dentro de los ácidos urónicos pueden ser de tipo hidurónico o glucurónico. Está todo en el gráfico. ¿Lo ven? Está todo en el gráfico. Ácido hidurónico y ácido glucurónico. Por lo que ustedes ven acá, si se presentan de esta forma los azúcares, no como un arbolito, sino que se van presentando como una cadena, un azúcar tras otro. ¿Qué aspecto van a tomar estos azúcares, estos polisacáridos? Van a tener un aspecto lineal y son no ramificados. Son lineales y no ramificados. ¿Sí? Entonces los GAG son polisacáridos complejos, lineales y no ramificados, formados por repeticiones de dos azúcares, repeticiones disacáridas, de las cuales uno es un aminoazúcar y el otro es un ácido urónico. ¿Sí? Ahí ya tienen las variedades de aminoazúcar y de ácido urónico que se pueden llegar a encontrar. Entonces vamos a suponer que si yo analizo la cadena de un glucosaminoglucano, podría presentarse, por ejemplo, N-acetilglucosamina
ácido hialurónico. N-acetilglucosamina, ácido glucurónico. N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico. Se van intercalando un aminoazúcar y un ácido urónico, que se van entremezclando, ¿sí? Se van entremezclando, no tenemos que saber esa secuencia, tenemos que saber cuáles son los posibles aminos, que están formados por repeticiones disacáridas, eso sí, y hay que saber cuáles pueden ser los aminoazúcares y cuáles pueden ser los ácidos urónicos que forman parte de su estructura. Pero en conclusión, si yo hablo de un GATS, ¿de qué estoy hablando? De azúcares. De azúcares, de polisacáridos. Eso no se pueden olvidar. Eso necesito que hoy lo aprendan desde ya. ¿Sí? Ya el nombre me está diciendo glucosa. Ya me está diciendo que son azúcares. Glucosa, aminoglucanos. No caigan en el error de pensar que tiene glucosa. ¿Está? Está formado por azúcares. ¿Sí? Eso respecto a lo que sean los GATS. La mayoría de los GAGs son sulfatados o no sulfatados. 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 Eso va a tener repercusión también, ¿sí? ¿Cuál es el único GAG no sulfatado que ustedes ven acá? El ácido hialurónico. Bien. Esto, más allá de ahora del ingreso, por ahí después lo escuchan nombrar un poco más adelante, y se supone que la idea de toda esta explicación es que ustedes más o menos tengan una orientación de dónde va a estar cada elemento, ¿sí? Si ustedes de acá en otro texto más adelante leen acerca del ácido hialurónico o del colágeno, que se ve mucho en la parte estética de ustedes, va a haber mucha gente que le va a interesar la platita el día de mañana y se va a meter a la parte estética, kinésica. Hay un montón ahora, está muy difundido la parte estética en kinesio, ¿sí? Después si llegan a meterse y necesitan un empleadito, yo estoy ahí. Ya pedía trabajo de paso. No, la parte estética la verdad que ahora se está difundiendo mucho. Se está difundiendo mucho. Todo el mundo trata de cuidarse, de tener un aspecto no tan hecho mierda. Entonces, Profe, sí. ¿Qué el, pasó, colá- Vale? el colágeno, creo que vi que viene en polvo y toman. Sí, pero no te sirve de nada, Rey. Sí. ¿Sabes por No, qué? Porque lo que vos lo que te estás tomando básicamente puede ser la proteína de colágeno, pero ¿qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo, para poder absorber eso que vos estás tomando, lo tiene que destruir en el aparato digestivo. O sea, te estás dando aminoácidos nomás. Y esos aminoácidos tu célula los ocupa para fabricar las proteínas que ella necesita. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Eso que te venden la proteína es, a ver, es como que le estés aportando aminoácido a tu cuerpo y en tu cuerpo la célula decide qué proteína necesita para poder fabricarla. Yo te aconsejaría más vale que en vez de tomar colágeno, ¿sí? Proteína de colágeno, digamos, y más vale es prioritario que le metan vitamina C, porque la vitamina C es la que estimula la producción de colágeno, digamos. ¿Sí? no, profe, yo no tomo colágeno, yo. No, 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 ya sé. Ah, sí. Si vos llegás a tomar colágeno, ¿qué deja para mí, boludo? Me tengo que bañar en naranja, yo entonces. No, Creo que mi sí, mamá toma, que vi que tiene no, todo ya un sé, excelente. no. Vos sos muy joven para el colágeno, ¿no? Te pego un bife de acá, si que tomás colágeno vos, ya a esta altura, que empecemos a tomar colágeno, ¿no?
Bien. Entonces, glucosa, aminoglucanos, eso es lo que tenemos que saber, ¿sí? Cómo está formado. No olvidarse, por favor, que es un polisacárido complejo. Porque después les pregunto, ¿y qué diferencia hay entre un glucosaminoglucano y un proteoglucano? Y me quedan mirando con cara de pan. Y es lo que les estoy resaltando. Son 3 boludeces las que hay que saber de glucosaminoglucanos. Y cuando les pregunto no me las saben decir. Y en química también se suele preguntar cuáles son los aminoazúcares y cuáles son los ácidos urónicos que forman parte de esos glucosaminoglucanos. ¿Sí? Se utiliza mucho en la parte de estética, chicos. Tanto el colágeno como los glucosaminoglucanos le dan elasticidad, le dan resistencia a la piel y eso mejora un poco el aspecto como que aparenta más joven, ¿no? Tiene una gran capacidad de atracción de agua también. Y en un tejido, eso es lo que realmente te da el aspecto más joven, ¿sí? ¿Qué tan hidratada esté tu piel? Es un punto fundamental para lo que tenga que ver con la parte exclusivamente de todo lo que sea antiedad, digamos, ¿sí? Tiene que ver mucho con la hidratación que tenga un tejido. Si vos le sometés a la piel a un montón de cosas que deshidratan o lastiman tu piel, ¿sí? Obviamente que eso va a repercutir de forma negativa en ese aspecto juvenil, digamos, de la piel, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer el colágeno y los glucosaminoglucanos es darle una gran fuente de atracción de agua a la piel, ¿sí? Se suele utilizar en estética todo lo que tenga que ver con colágeno, y ahí hay uno de los glucosaminoglucanos que alguna vez habrán escuchado. ¿Cuál les suena alguna vez que lo hayan escuchado de los glucosaminoglucanos? ¿Ninguno? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es recontra escuchado en todo lo que sea la parte estética. El ácido hialurónico es gigante, es un azúcar pero sumamente gigante. Y los azúcares tienen cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas hacen que se atraiga principalmente, ¿cuál es el principal ion del medio extracelular? Sodio. El sodio. Entonces, si tenés carga eléctrica, sobre todo si son sulfatados, tiene carga eléctrica positiva o negativa. Positiva. Los grupos sulfatos son de carga negativa. ¿Sí? Son de carga negativa. Y atrae, si es de carga negativa, ¿qué hace? Atrae iones con carga ¿qué? Positiva. ¿Y quién es el principal de carga positiva de la matriz? El sodio. Entonces, al ser en su mayoría sulfatados, los glucosaminoglucanos poseen en su estructura una gran cantidad de cargas negativas. Esas cargas negativas atraen al agua, perdón, atraen al sodio. ¿Y el sodio a quién atrae? Al agua. Entonces, de esa manera generan una matriz hidratada. ¿Sí? Los glucosaminoglucanos van a, con estas características de poseer una gran cantidad de carga negativa y estar en la matriz, eso hace que la matriz se vuelva un medio bastante hidratado. Las cargas negativas de los glucosaminoglucanos atraen iones con carga positiva, principalmente al sodio, y el sodio, ¿qué hace? A su vez atrae al agua. Entonces, eso genera una matriz muy hidratada, que va a ser importante que se mantenga de esa forma, porque al tener un colchón hidratado que está alrededor de las células, eso brinda un elemento de protección y soporte a la célula. Da un sostén a la membrana plasmática. Si algo repercute sobre los tejidos,
no golpea directamente la membrana plasmática, sino que primero se atenúa la fuerza de un impacto sobre la matriz extracelular, que es como un colchón de agua que está protegiendo a nuestras células. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Bien, bien, bien. Entonces, los glucosaminoglucanos tienen una gran cantidad de cargas negativas, ¿sí? Entonces se dice que son polianiones. Como los glucosaminoglucanos tienen una gran cantidad de carga negativa, se dice que son polianiones, ¿sí? ¿Esas cargas negativas en qué colaboran? En la atracción de sodio. Y el sodio a su vez atrae al Al agua. agua. Y eso genera una matriz de un aspecto gelatinoso y muy hidratado, que protege a las células. ¿Sí? Al ser una estructura gelatinosa, brinda soporte o sostén a la célula, pero a la vez permite que a través de esa matriz extracelular, ¿sí?, puedan trasladarse distintas sustancias de un lugar al otro. No entorpece el traslado de sustancias, pero a la vez brinda soporte o sostén a la célula. ¿Sí? Esto se le puede preguntar en química. Atentos a esto. Porque más allá de que sea una clase de biología, ya si les digo esto se puede preguntar en química, ya ténganlo presente. Les pueden preguntar cuál es el único GAC no sulfatado. Ácido y hialurónico. Eso puede ser pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué otra cosa va a ser importante acá? ¿Qué otra cosa podemos sacar de importante de acá? Todo esto que les estoy comentando para biología y para química les va a servir, ¿sí? Se van a encontrar en las filminas de química con esto de los glucosaminoglucanos. Sepan que son azúcares que están en la matriz, que son uno de los responsables de la gran hidratación que tiene la matriz extracelular, ¿sí? Por eso se utilizan en estética, porque son polianiones que atraen sodio y atraen agua hacia la región. ¿Y eso qué hace cuando atrae sodio y atrae agua? Si a mí me colocan colágeno o ácido hialurónico en la cara, ¿por qué después se vuelve una piel tensa y con un aspecto más joven? Porque al atraer sodio y al atraer agua, al llenarse de agua, ¿qué pasa? Las grietas de piel que se ven como arrugas se empiezan a distender y se llenan de agua. Entonces, eso le va a dar un aspecto más juvenil a esa zona. ¿Se entiende, no? Hay que saber el porqué de las cosas, pues no es que, bueno, voy a usar ácido hialurónico para esto. No, hay que saber los pros y los contras en todo esto, ¿sí? Obviamente que la aplicación no la va a realizar cualquiera, pero esta es la base del funcionamiento del por qué se utiliza como un tratamiento estético. Son azúcares con gran capacidad de atracción de agua. Piensen en esto. Si ustedes alguna vez comieron un chupetín y le dijeron, ya está la comida, y vos dejaste tu chupetín en la puerta de la heladera. Todos hicimos eso alguna vez. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos, después de un cierto tiempo que te dejaste el chupetín en la heladera, te vas y lo buscas? ¿Cómo está la superficie de afuera del chupetín? Seca. No tan seca como cuando vos dejaste el chupetín. Al contrario, la superficie externa está como más pegajosa. Y hasta incluso, bueno, fría por la misma heladera, y la parte de afuera del chupetín es como que está más blanda. ¿Sí? Está como Parece más... miel. Parece como una miel un poquito más dura, claro, exactamente. ¿Y eso por qué creen que pasa? Porque la humedad del ambiente se pega en la superficie del chupetín. La humedad del ambiente se pega en la superficie del chupetín.
Entonces, ahí podemos ver cómo los azúcares tienen una gran capacidad de atracción de agua hacia ellos, ¿sí? Tienen una gran capacidad de atracción de agua y esa es la base del funcionamiento desde el punto de vista de la estética del tratamiento de azúcares para un tejido hidratado, ¿sí? Les pueden preguntar entonces, ¿cuál es el único glucosaminoglucano no sulfatado? El ácido hialurónico, ¿sí? Un detalle también que es muy importante referente a todo esto. ¿Quiénes creen ustedes que van a fabricar los glucosaminoglucanos? ¿Dónde se fabrican los azúcares? ¿Ya lo vieron a eso? ¿Dónde se fabrican los azúcares? ¿Aparecen mágicamente en la matriz? ¿Se fabrican en la matriz? ¿Se fabrican en la membrana plasmática? ¿O se fabrican dentro de la célula? ¿Qué les parece a ustedes? Desde este punto voy a empezar a preguntar más cosas, porque se supone que yo ya estoy hablando con gente de un nivel avanzado, que ya sabe un montón de cosas como para poder analizar lo que yo les vaya preguntando. Desde este punto me voy a ir poniendo más exigente. Tienen que contestarme ustedes. ¿Dónde creen que se van a fabricar los glucosaminoglucanos? Considerando que son azúcares. Bueno, pues, hace un minuto que pregunté. Se fabrican dentro de la célula, chicos. Todos los componentes básicos de una célula se fabrican dentro de la célula. Lípidos, proteínas e hidratos de carbono se fabrican en el interior celular. Cuando les hablé de las funciones del retículo endoplásmico rugoso, le dije que producía fabricación de hidratos de carbono, chicos. Lo vimos. Funciones del sistema endomembrana. Acá, cuando les dije cada una de las funciones de los elementos del sistema endomembrana, el retículo endoplásmico rugoso se encargaba fundamentalmente de la síntesis proteica y del agregado y fabricación de hidratos de carbono. El Golgi también podía producir modificación de hidratos de carbono. Pero la síntesis fundamentalmente es principalmente en el RER. ¿Sí? Principalmente en el RER, de acuerdo a lo que ustedes les dan. O sea que los azúcares que van a ir a formar parte de la matriz, esos glucosaminoglucanos, tienen su síntesis principalmente en el retículo endoplásmico rugoso. Cuando hablamos de Golgi, chicos, hablamos de la compartimentalización del aparato de Golgi, de las tareas que se desarrollan en cada uno de los sectores del aparato de Golgi. Sí. ¿Qué se hacía en la red cis del Golgi? La agregación de la señal manosa 6-fosfato. Agregado la señal manosa 6-fosfato. ¿Sí? Cisterna cis. Se eliminaba en las cisternas mediales. Se elimina manosa, no manosa 6-fosfato, Naomi. En cisterna cis se elimina manosa nomás, el azúcar. Cisternas mediales se eliminaba manosa y se agregaba. ¿Qué cosa? El N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. En la cisterna trans, ¿qué pasaba? Se agregaba
galactosa y ácido siálico. y ácido siálico. Perfecto. O nana. ¿Sí? Y en la red trans, ¿Se le Sul- agregaba el receptor? ¿No? ¿cómo? ¿Se le unía al receptor? ¿O no? No, claro, eso para para la enzima lisosómica, pero ¿qué tarea se realizaba aparte en el aparato de Golgi en la red trans? Está bien, ahí se une el receptor de manosa 6-fosfato a la enzima, está bien eso, pero en la red trans, ¿qué actividad se realizaba? Sulfatación de aminoácidos tirosinas y de qué más? ¿Y GAX? Y GAGs. Y GAGs, ahí está chicos, ahí está, ahí se sulfatan los GAGs. Los azúcares vienen hasta el Golgi y en el Golgi, en la red trans del Golgi, se le agregan los grupos sulfato. ¿Para transformarlo en qué? ¿En qué tipo de GAGs? Sulfatado. Sulfatado, pues amigo. Vienen como azúcares nomás hasta el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, en la red trans, se le agregan los grupos sulfatos. Por eso es importante que no estudien de memoria. Los azúcares se fabrican dentro de las células, se sulfatan en la red trans del Golgi. Y ahí, ¿por dónde se los manda la matriz? Una vez que llegamos a la red trans Golgi. ¿Por dónde se los manda la matriz? Mediante una vía continua. ¿Qué vía? Vía de secreción constitutiva. Vía de secreción constitutiva, exacto. ¿Un glucosaminoglucano tiene que viajar en la luz o como elemento transmembrana? La luz. La luz. ¿Por qué, Luisina? ¿Por qué? Porque los que viajan en la luz terminan en la matriz extracelular. Perfecto, perfecto. Ahí ya saben todo lo que hay que saber de un glucosaminoglucano. Se fabrican en el interior celular, se sulfatan en red trans, son llevados por la vía de secreción constitutiva en la luz para ser exocitados en la matriz extracelular. Pero ¿y nadie se preguntó nada acá de toda esta aplicación? ¿Todos son sulfatados? No, El ácido hialurónico no es sulfatado, o sea que ¿qué hacemos con el caso del ácido hialurónico? Y acá viene un datazo súper importante. ¿Vieron que hasta el momento dijimos que los glucosaminoglucanos se fabricaban dentro de la célula, principalmente en el RER? Bueno, les paso a decir que no todos los glucosaminoglucanos se fabrican dentro de la célula. No todos los glucosaminoglucanos se fabrican dentro de la célula. Solamente se fabrican, ¿saben cuáles? Los sulfatados se fabrican dentro de la célula. Los que van a ser sulfatados se fabrican dentro de la célula. Entonces, ¿quién no se fabrica dentro de la célula? Los no el sulfatados. ácido hialurónico. Claro, el único no sulfatado que es el ácido hialurónico. ¿Sí? Presten atención a esto porque esto es recontra importante. Muy importante. De los glucosaminoglucanos, el único que no se fabrica en el interior celular es el no sulfatado, es decir, el ácido hialurónico. El único GAGs que no se fabrica dentro de la célula es el ácido hialurónico. Y acá lo pueden ver. En la membrana plasmática va a haber un complejo enzimático, ¿sí? Un complejo también llamado macromolecular, pues son complejos grandotes que hay en la membrana, ¿sí? Un complejo macromolecular de la membrana plasmática es el responsable de la fabricación del ácido hialurónico.
Todo esto que ven acá, todo esto que ven acá en verde, chicos, es un ácido hialurónico. Fíjense el gran tamaño que tiene. ¿Tiene coherencia que se fabrica en la membrana? Totalmente. Imagínense largar eso por exocitosis. Desde adentro de la célula. No podría. La célula sería destruida, se tiene que eliminar eso a la matriz extracelular desde adentro. No se puede fabricar en la membrana plasmática. El ácido hialurónico es el único GAC que no se fabrica dentro de la célula. Eso es importante, ¿eh? Se fabrica en complejos macromoleculares de la membrana plasmática. ¿Sí? Es el único no sulfatado. ¿Y saben cómo está formado? Por 25.000 unidades disacáridas. 25.000 unidades disacáridas. Imagínense lo gigante que es. Es un azúcar muy grande. Imagínense la gran capacidad de atracción de agua que tiene también. Por eso se lo utiliza tanto en estética. Es gigantesco. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son polisacáridos complejos lineales no ramificados. ¿Cómo están formados? Por repeticiones disacáridas. Un aminoazúcar, un ácido urónico. Un aminoazúcar, un ácido urónico. Ya saben cuáles son los aminoazúcares que pueden aparecer, ya saben cuáles son los ácidos urónicos que pueden ir formando parte de ellos. ¿Qué otra cosa me interesa? Se clasifican en sulfatados y no sulfatados. Todos son sulfatados, o sea que tienen grupo sulfato con carga negativa, por lo que se considera que son polianiones. El único que es no sulfatado es el ácido hialurónico. ¿Qué otro más podemos decir así con el, empezando la oración con todos excepto? Todos se fabrican dentro de la célula, excepto ¿quién? El El ácido ácido hialurónico. hialurónico. El ácido hialurónico que es fabricado en un complejo macromolecular de la membrana plasmática. Esto le da el título al ácido hialurónico, no solamente del único no sulfatado, sino también el más grande de los glucosaminoglucanos, formado por 25.000 unidades disacáridas. Al ser tan grande, no se puede fabricar dentro de la célula. Se tiene que fabricar en la superficie celular, es decir, en un complejo de la membrana plasmática. ¿Para qué va a ser importante el ácido hialurónico? ¿En qué momento? Imagínense tal gigantesco ahí atrayendo agua. ¿Sí? No sé si notaron, no sé si prestaron atención en algún momento, pero durante un embarazo, por ejemplo, durante un embarazo, el embrión que está creciendo dentro de la panza de su mamá empieza siendo muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, y ese tamaño no va tan en crecimiento hasta cercano al sexto o séptimo mes. Hasta el sexto o séptimo mes, el bebé va creciendo, pero no va creciendo abismalmente, va creciendo de a poco. Y en la última etapa, en el último trimestre del embarazo, es donde mayor crecimiento toma ese bebé. ¿Sí? Adivinen quién es el responsable del crecimiento en tamaño del bebé. Es justamente el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es muy importante durante el desarrollo embriológico, ¿sí? Es el que va a permitir
aumentar el tamaño de forma rápida en un tejido. Cuando el bebé nace, si ustedes lo tocan, es toda una pelota de agua, todo blandito, todo gordito. Y es porque es una pelota de ácido hialurónico. El bebé es una pelota de ácido hialurónico, realmente. Ese crecimiento rápido del tamaño de los tejidos, del volumen de los tejidos que ocurren en el último trimestre del embarazo, se debe fundamentalmente a la gran cantidad de ácido hialurónico que hay dentro del bebé. ¿Sí? ¿Qué otra importancia va a tener el ácido hialurónico? Atentos a esto que voy a decir. Atentos a esto que voy a decir porque esto es base para su carrera. Vamos a buscar una imagen. Vamos a buscar una imagen, pues esto ya tiene que ver con la parte anatómica más que nada. ¿Sí? A ver. Cuando uno analiza una articulación, ¿sí? Cuando uno analiza una articulación, ¿a qué se llamaba articulación? Primero vamos a empezar por ahí. ¿Alguien se acuerda? La unión entre dos huesos. Al sector de unión entre dos o más huesos. No siempre son necesariamente dos. Porque acá, por ejemplo, que tenés el codo, ¿sí? Acá tenés la zona del codo. Y no son dos huesos los que se están uniendo, sino tres. Acá tenés por un lado el esqueleto del brazo, que es el húmero. ¿Sí? El húmero. Y por otro lado tenés acá los huesos del antebrazo. Los huesos del antebrazo, donde tenés por fuera el radio y por dentro el cúbito, también llamado ulna. ¿Sí? Ahí tenés el húmero uniéndose con el radio y con el cúbito. Esto se llama articulación del codo. ¿Sí? En una articulación, primero que nada hay que tener en cuenta que las articulaciones pueden presentarse de distinto tipo. ¿Sí? Las articulaciones se pueden presentar de distinto tipo. Si nosotros hablamos de la clasificación de una articulación se puede clasificar de acuerdo a su capacidad de movimiento o funcionalidad, o también según el tejido histológico del área articular. Esto va a ser la base de todo lo que tengan que estudiar más adelante. Según su capacidad de movimiento o funcionalidad, las articulaciones se van a dividir en diartrosis, anfiartrosis o también llamada sínfisis, y las sinartrosis. ¿Sí? De acuerdo a su capacidad de movimiento o funcionalidad. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué tanto se mueven o cuánto no? ¿Sí? En el cuerpo nosotros tenemos zonas articulares de mucha movilidad, zonas articulares semimóviles y zonas articulares completamente inmóviles. ¿Dónde les parece que los huesos se unen y no tienen movimiento en ese sector de unión? Los del cráneo. Exactamente. Los huesos del cráneo se conectan entre sí, pero al unirse no hay movimiento en esa zona del hueso, de la unión de los huesos. No tenemos baldosa acá que nos están saltando en la cabeza. Están tan rígidos. La unión de los huesos es rígida, sin movimiento. ¿Sí?
Hay articulaciones que son semimóviles y hay articulaciones que son muy móviles. ¿Dónde les parece que van a predominar las articulaciones con mucho movimiento? ¿En qué parte del cuerpo? En las extremidades. ¿Cómo? En las extremidades. En las extremidades o miembros. En las extremidades o miembros van a predominar las articulaciones de mucha movilidad. ¿Sí? Esas son las que el kinesiólogo tiene que saber principalmente. Todo lo que permita movimientos, el kinesiólogo lo tiene que dominar. O sea que a la hora de hablar de articulaciones, las que más ustedes van a tener que dominar el resto de su carrera, en todas las materias que se hablen, van a ser las articulaciones que tengan mucha movilidad. Si le queremos dar un nombre a todo esto, se van a llamar diartrosis. Las articulaciones de mucha movilidad, anfiartrosis o sínfisis, las articulaciones de un movimiento intermedio, y sinartrosis a las articulaciones que no tienen movimiento. ¿Está? Esa es la clasificación de las articulaciones desde un punto de vista anatómico. ¿Cuáles son las más importantes para ustedes? Diartrosis y anfiartrosis. Exacto, sobre todo lo que sea diartrosis que tiene mucha movilidad. ¿Sí? Perfecto. Eso es clasificación de acuerdo a su capacidad de movimiento, que va a ser importante y ya lo tienen que aprender porque después lo van a tener que aprender en anatomía también. Cuando veamos el área de anatomía, esa clasificación hay que saberla. Y según el tejido histológico del área articular, me está hablando del tejido que aparece en la zona de unión entre los huesos. ¿Sí? Se van a poder clasificar en sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. ¿Sí? Esa clasificación según el tejido histológico del área articular todavía mucho no me interesa. ¿Sí? Pero una clasificación tiene una correspondencia con alguna de las otras clasificaciones. O sea que si la articulación según la capacidad de movimiento es una diartrosis, va a ser desde el punto de vista histológico una sinovial. Si la articulación según su capacidad de movimiento es una anfiartrosis o sínfisis, desde el punto de vista del tejido histológico del área articular va a ser una cartilaginosa. Y si según la capacidad de movimiento es una sinartrosis, según el tejido histológico del área articular, va a ser una articulación de tipo fibrosa. ¿Sí? Hay una correspondencia en cada clasificación, ¿sí? Que se van a conectar una con otra. Si es diartrosis, va a ser sinovial. Si es anfiartrosis, va a ser cartilaginosa. Si es sinartrosis, va a ser fibrosa. Esa es la correspondencia entre una clasificación y la otra de las articulaciones. ¿Sí? Por coherencia, ¿qué tipo de articulación les parece? ¿Qué tipo de articulación les parece que va a necesitar una serie de elementos que fijen a los huesos entre sí para evitar que se desprendan, que se separen? Cartílago. ¿Cómo? No. ¿Qué tipo de articulación? ¿Qué tipo de articulación de las que les nombré? Diartrosis, anfiartrosis o sinartrosis son las que más van a necesitar elementos que mantengan unidos a esos huesos sin que se separen. Las diartrosis. Sinartrosis no, Naomi, porque las sinartrosis no tienen movimiento. ¿Para qué vas a tener, para qué va a ser tan importante elementos que sostengan la unión entre los huesos si no tienen movimiento? ¿Sí? No digo que no existan, pero ¿dónde va a ser más importante?
en las que tengan mucho movimiento. Si no, yo digo, fulano, y salta a volar mi antebrazo para aquel lado. ¿Se entiende o no? Se tiene que mantener el contacto entre un hueso con otro. Entonces, en las articulaciones de mucha movilidad es donde más se puede separar un hueso de otro. Entonces, justamente para que eso no pase, van a haber una serie de elementos que van a mantener el contacto de un hueso sobre otro. Y si tuviéramos que pensar en una lubricación, ¿cuál necesitaría una mayor lubricación? La sinartrosis. ¿Por qué? Si no tienen movimiento. ¿Para qué necesitas una lubricación? Para que al moverse no se roce directamente un hueso sobre otro y se golpeen entre sí. La lubricación va a ser importante en el caso de que haya una zona de mucho roce de un hueso sobre otro. Entonces, otra vez, ¿en qué articulación va a ser necesario que haya una lubricación en la articulación? Diartrosis. En las diartrosis es importante la lubricación. ¿Sí? Por esa amplia capacidad de movimiento que tiene. ¿No les pasó alguna vez de que están mucho tiempo quietos, sentados así como indio, con la pierna cruzada así, y se mueven de golpe y les duele la rodilla? ¿Les da una sensación de incomodidad en la rodilla? Como que la articulación está seca. Los movimientos que yo estoy haciendo en este momento, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon, pero cuando uno empieza a hacer una actividad física, una de las cosas que se recomienda siempre antes de empezar a hacer una actividad física es un calentamiento, para empezar a mover la sangre por el cuerpo, para empezar a nutrir el tejido colágeno, para darle justamente una mayor elasticidad y resistencia a los tejidos. Y otra de las cosas importantes que hay que hacer en una actividad física es la movilidad articular. Movilidad articular. Obviamente que si puedo mover todas las zonas posibles, mejor, pero si yo estoy por trabajar, por ejemplo, la zona del hombro y del pecho en el gimnasio, y conviene que yo haga movimientos sobre esa articulación que voy a estar trabajando. Al hacer yo estos movimientos, al estimular movimientos sin peso, ¿sí? Solamente con el peso de mi propio cuerpo, lo que estoy haciendo es moviendo la articulación, y de esa manera, al estar realizando determinados movimientos, en el interior de esa articulación, la articulación está produciendo un líquido, ¿sí? La articulación está produciendo un líquido que tiene la función de lubricar esa articulación, ¿sí? En el interior de las articulaciones diartrosis, hay una estructura en la articulación que produce un líquido, ¿sí? Esa estructura que ante el movimiento produce líquido se llama membrana sinovial, ¿sí? Membrana sinovial. La movilidad articular estimula a la membrana sinovial a que produzca ese líquido. ¿Y cómo se llama el líquido que produce la membrana sinovial? Se llama líquido sinovial. ¿Sí? Se llama líquido sinovial. Entonces, ¿por qué es importante producir esa movilidad articular? Porque estoy estimulando el trabajo de la membrana sinovial que produce ese líquido que empieza a lubricar el interior de la articulación. ¿Para qué la lubrica? Para que los Para huesos no evitar se el puedan roce rocer. entre los huesos. Para evitar el roce directo entre un hueso con otro, que haya algo que lo esté lubricando justamente para que esos movimientos no duelan. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿en qué articulaciones va a haber membrana sinovial y por ende líquido sinovial?
En la diartrosis. Las diartrosis, que son las de mucha movilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aquí estamos bien? Bien. Luisina, ¿estamos bien? ¿Constanza? Bien. Vamos a tratar de seguir siempre un hilo de coherencia, ¿sí? El codo también tiene mucha movilidad, entonces si yo estoy por trabajar la parte de bíceps y demás, estoy por trabajar todo lo que sea brazo, que tiene movilidad sobre el codo, yo voy a hacer estos movimientos para hacer que la membrana sinovial se estimule y que produzca líquido sinovial antes que yo haga el ejercicio. Si yo no estoy por hacer nada de pierna, no tiene sentido que yo me ponga a patear o a doblar la rodilla y demás, si yo no estoy por trabajar abajo. No digo que no lo hagan, pero siempre encárguense de que si van a entrenar una determinada zona, ahora no lo saben, pero cuando sepan qué músculo hace cada acción y sobre qué articulación, si ustedes van a trabajar pecho, yo sé que el pecho hace este movimiento de aducción del hombro, entonces yo tengo que hacer estos movimientos sobre el hombro para producir lubricación de esa zona. Si yo sé que estoy por trabajar tríceps y bíceps, tengo que hacer movimientos de codo, porque sobre esa articulación trabajan los dos músculos. Si voy a trabajar el deltoide, tengo que hacer movimientos sobre el hombro también. Si voy a trabajar espalda, también hago movimientos sobre esta zona, para que las articulaciones que se vayan a mover estén lubricadas. ¿Me siguen hasta acá? La pregunta que todos estarán haciendo es cómo llegué a todo esto. ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué terminó hablando de la clasificación de las articulaciones? ¿Por qué terminó hablando de membrana sinovial, líquido sinovial? La respuesta es la siguiente. ¿De quién estábamos hablando anteriormente? Del ácido hialurónico. Y dijimos que el ácido hialurónico, una de las tareas que cumplía era servir durante el desarrollo embriológico al crecimiento de los tejidos del bebé, para que gane un mayor tamaño en el último trimestre del embarazo. Pero ¿saben qué? El ácido hialurónico es el principal componente del líquido sinovial. El ácido hialurónico es el principal componente del líquido sinovial. ¿Para qué otra cosa va a ser importante el ácido hialurónico? Va a ser importante en el relleno de los tejidos durante el proceso de cicatrización. Cuando a usted se le hace una cicatriz, alguna vez se le habrá producido alguna cicatriz en la piel, el tejido de la piel se reemplaza por un elemento de la matriz cuando aparece una cicatriz. Es principalmente ácido hialurónico lo que genera esa cicatriz. ¿Sí? Eso respecto a lo que tenga que ver con el ácido hialurónico. A ver, quiero que me comenten qué anotaron acerca del ácido hialurónico. A ver. Que se fabrica en complejos macromoleculares Ajá, de la de la membrana plasmática. Bien, ¿qué más? que está formado por 25.000 unidades disacáridas, Ajá. que es el más grande de los GAGs, Es el más grande de los gases y el único. y que es Y el el único. único no sulfatado, y que es el Bien. principal componente del líquido sinovial. Ajá, que es importante en el crecimiento de los tejidos del embrión, en el aumento del volumen de los tejidos del embrión, ¿sí? Y ahora le agregué esto. Importante en el proceso de Cicatrización. es el elemento principal de relleno durante el proceso de cicatrización.
¿Sí? Bien. ¿Qué importancia tiene el líquido sinovial entonces, del cual forma parte el ácido hialurónico? Eso se suele preguntar, ¿eh? Les pueden preguntar tranquilamente, ¿qué glucosaminoglucano es característico o está presente en el líquido sinovial? Eso se puede preguntar. ¿Sí? El ácido hialurónico. Es importante para la lubricación de una articulación, ¿sí? Ácido hialurónico, importantísimo. Importantísimo, por eso el líquido sinovial, por favor, eso no se lo olviden, márquenlo como importante. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer, acá les muestra los dos huesos que se están uniendo entre sí. Y esto que aparece acá en verde, chicos, esto morado que aparece, suele aparecer también en lo que son las diartrosis, las articulaciones con movimiento. Esto es una cápsula articular que la van a conocer más adelante. Y por dentro de la cápsula, aparece una estructura que se lo considera como un medio de deslizamiento, que es la membrana sinovial. ¿Sí? Esto verde que está por dentro de la cápsula articular, que está en morado, esta es la membrana sinovial. Y como pueden ver, la membrana sinovial está produciendo algo acá, un líquido, que estos puntitos verdes que están acá, que es el líquido sinovial. Líquido sinovial o sinovia también se llama. ¿Sí? Líquido sinovial o sinovia. Que lo que hace es justamente producir un líquido hacia el interior de la articulación para mantener lubricadas las superficies óseas y que el movimiento no cause dolor. ¿Sí? Eso es lo que nos falta cuando estamos mucho tiempo quietos, no se está produciendo líquido sinovial en ese caso, ¿sí? Si estamos con una articulación muy rígida, estamos mucho tiempo en una determinada posición, esa falta de movilidad hace que la membrana sinovial no esté estimulada, entonces no produce líquido. Uno de los principales factores que influye en la producción del líquido sinovial es el movimiento. Obviamente que una persona cuanto más quieta está, más le va a doler cuando apenas se mueva. Si no tiene líquido sinovial en las articulaciones móviles. Si no tenés líquido sinovial en la articulación móvil, cualquier movimiento que hagas, un hueso va a rozar directo sobre otro. Y eso sin duda causa dolor. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Ahí se ve la membrana sinovial lubricando el interior de la articulación porque está produciendo líquido sinovial o sinovia. Importante para mantener el interior de la articulación lubricado y que de esa manera el roce óseo no cause dolor o incomodidad. ¿Sí? Bien. Ahí hablamos varias cosas respecto al ácido hialurónico. Todo lo más importante del ácido hialurónico, ya lo dijimos ahí, ¿sí? No quiere decir que no esté en otro lado, pero eso que anotamos, sobre todo lo del ácido, perdón, lo del líquido sinovial, es súper importante respecto al ácido hialurónico, ¿sí? Después vamos a hablar, en un dibujo vamos a comentar algunas cositas más respecto a eso. Que es el otro dibujo que les comenté acá. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco más de ese dibujo. Me interesa que anotemos algunas cositas antes de que los deje por hoy. ¿Sí? Me interesa que anoten algunas cositas referentes a los otros glucosaminoglucanos. ¿Sí? Vamos por el condroitin sulfato. ¿Sí?
Del condroitin sulfato, primero que nada, siempre que hablen de un glucosaminoglucano, sepan si es sulfatado o no sulfatado. Casi siempre van a ser sulfatados, porque el único no sulfatado es el ácido hialurónico. ¿Se ubican en eso? Del condroitin sulfato, atentos a esto, condro, me interesan estas cosas. Condro significa cartílago. El prefijo condro hace referencia a cartílago. Entonces, una de las principales ubicaciones, no les voy a pedir todas las ubicaciones, pero sépanse esto mínimamente. La principal ubicación del condroitin sulfato va a ser en el cartílago. ¿Sí? Y en un tejido cartilaginoso, una de las cosas más importantes justamente para que pueda cumplir su función de cartílago es que esté bien hidratado, ¿sí? Entonces el condroitin sulfato es en gran parte responsable de la gran abundancia de agua que tiene el cartílago, ¿sí? Al ser un azúcar que atrae agua, el condroitin sulfato es un elemento clave en el cartílago para la atracción de agua hacia él. ¿Y eso en qué lo transforma al cartílago? En una estructura resistente a las compresiones. Es un componente importante del cartílago, siendo responsable de una gran atracción de agua hacia el cartílago, con lo cual el cartílago se hace resistente a las compresiones. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Esas cositas son las que quiero que sepan acerca del condroitin sulfato. ¿Cuál es el siguiente? Profe, El dermatan Sí. sulfato. ¿se hace resistente a qué dijo? A las compresiones. ¿Cuál es el siguiente en nuestro cuadro? El dermatan Dermatan sulfato. Dermatan sulfato. ¿A qué le suena el prefijo dermatan? a la piel. Anoten eso. Ubicación. No les voy a dar todas las ubicaciones, pero anoten dermatan sulfato, característico en la piel. Y si está en la piel, también va a ser importante para lo que sea la cicatrización. ¿Sí? Dermatan sulfato. ¿Hay otros lugares, otras tareas? Sí, pero ya no se las piden. Así que no los voy a complicar con eso. Siguiente. El heparan sulfato. Al hígado. Suena a hígado. ¿Sí? ¿Y está en el hígado? Sí. Es uno de los lugares donde va a encontrarse el heparan sulfato. ¿Sí? Aparece en el hígado, en el pulmón también, en la propia piel también aparece el heparan sulfato. Pero más que nada eso, algunas ubicaciones y nada más. Pasamos al queratán sulfato. El queratán sulfato aparece en una parte del ojo principalmente, que es la parte transparente de adelante del ojo. Vieron que si nosotros nos miramos a los ojos
por delante está como medio brillosito, translúcido. Esa parte del ojo se llama córnea. El queratán sulfato aparece en la córnea. Aparece en otros tejidos también, sí, en el hueso, en el cartílago suele aparecer, pero el principal que yo quiero que ustedes anoten es en la córnea. ¿Sí? ¿Por qué va a ser importante ahí? Porque es justamente el que le da transparencia a la córnea. ¿Por qué les parece que eso es importante? Para ver. Exacto. Para que nosotros podamos incorporar lo que está pasando afuera, se tiene que introducir al globo ocular y del globo ocular tiene que ir, mediante una serie de neuronas, tiene que ir hacia el cerebro. ¿Sí? Las impresiones visuales, el primer contacto con el ojo de lo que está entrando de información desde afuera es a través de la córnea. Lo que nosotros vemos tiene que pasar esa lámina transparente que es la córnea. Si no fuera transparente, voy a ver todo opaco, todo no va a ser tan nítida la imagen. De hecho, lesiones de la córnea pueden traer problemas visuales. ¿Se entiende, no? Si está lesionada la córnea, la forma en que entran los rayos luminosos desde afuera pueden ingresar mal al globo ocular y por ende transferirse de forma mala hacia el cerebro, y eso se manifiesta en problemas en la visión. ¿Sí? Eso respecto al queratán sulfato. Y me falta hablar de la heparina. ¿Sí? ¿Qué es lo único que me interesa que ustedes se acuerden acerca de la heparina? Y con esto lo voy a ir soltando por hoy. La heparina funciona como un anticoagulante. Eso se suele preguntar en el examen, ¿eh? Sobre todo en química. ¿Cómo dijo, profe? Funciona como anticoagulante. Mi pregunta es, escuchen bien, ¿eh? ¿Cuándo se coagula la sangre? Cuando hay una herida. Está bien, pero si yo te saco sangre, Kiara, y la dejo en una jeringa, va a También pasar, se cubre. va a también empezar, se- va a pasar un tiempo y se va a coagular, ¿sí o no? Sí, sí. La sangre se coagula cuando se queda quieta. Por eso es importante que nuestro sistema circulatorio esté bombeando continuamente la sangre. Si algo falla en nuestro aparato circulatorio, al no mantener en flujo la sangre, si se mantiene estancada, sangre estancada tiende a coagularse. ¿Sí? Si yo vas a hacerte un estudio de sangre, Kiara, yo te saco sangre a vos, te atiendo en el hospital y te saco sangre. ¿Sí? Si yo eso Sí. lo quiero mandar al laboratorio para que se estudie cómo está tu sangre, todos los componentes de la sangre, yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en sacarte la sangre, cuánto tiempo la voy a tener a tu sangre acá conmigo, o si la voy a llevar ya al laboratorio y si en el laboratorio me van a poder analizar ya mismo tu sangre. Son varios factores que yo tengo que considerar que esa sangre no se coagule. Si yo le saco sangre a un paciente y esa sangre se coagula, no me sirve para estudiarla. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Volver al mismo paciente y decirle, ups, se me coaguló su sangre, le voy a tener que pinchar de nuevo. Entonces, cuando a mí me van a sacar sangre, para realizar un estudio, como la sangre que yo le saco al paciente
dura un cierto tiempito en la jeringa y se empieza a coagular, ¿sí? Si yo los atiendo a ustedes y les voy a sacar un poco de sangre, ¿sí? En el hospital hay unos frasquitos así de vidrio con heparina, ¿sí? Yo antes de sacarle sangre a un paciente, aunque parezca una pavada, esto pasa. Y te cagan a pedo cuando te olvidas de ponerle heparina a la jeringa. Me ha pasado. Son momentos que vos te descuidás, te enfocás en que tenés que sacar sangre, te va a ir a sacar sangre, y después decís, puta, no le puse heparina a la jeringa. Se te coagula la sangre. O corres ya al laboratorio y le decís, no tiene heparina, por favor, poneme ya en estudio porque ya se me coagula, no me sirve, le voy a tener que pinchar de nuevo al paciente. ¿Sí? O, bueno, lo que les digo, tenés que, cuando vas a sacarle sangre a un paciente, van a ver unos frasquitos ahí con heparina, yo armo la jeringa con una agujita, pincho en el frasquito, cargo toda la jeringa de heparina, que es un azúcar, es un glucosaminoglucano, sulfatado, heparina o heparina sulfato, lleno la jeringa de heparina, y así como lleno la jeringa de heparina, la vacío de nuevo. Vuelvo a cargar la heparina en el frasco. Entonces, ¿qué sentido tiene? Aunque ustedes no vean heparina en la jeringa, ya la heparina tocó todas las paredes de la jeringa. Entonces, al quedar una cierta cantidad sobre la pared de la jeringa, cuando yo me voy y le saco sangre a la persona, la sangre que meto en esa jeringa está en contacto con heparina de la pared de la jeringa. Y de esa manera, ¿qué me aseguro? Como la heparina es un anticoagulante, la heparina mantiene en estado líquido a la sangre hasta que yo la llevo al laboratorio para que la puedan estudiar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Cris. Bien, la heparina es un anticoagulante. De hecho, hay personas que tienden a tener problemas de coagulación, ¿sí? Tienen trastorno en la coagulación o, vamos a suponer, cuando la persona es muy obesa y sedentaria, es muy común que aparezcan varices en las piernas. Las varices se caracterizan por ser venas que no se contraen suficientemente como para empujar la sangre hacia el corazón. Entonces en las varices se empieza a acumular sangre. Y sangre estancada tiende ¿a qué? Coagularse. A coagularse. Entonces, ¿por qué creen que le mandan a la abuela, a la tía media grande y demás, que le mandan a que tome la aspirina Prevent, por ejemplo? Porque hay gente que ya las venas no le están funcionando como antes, se le empiezan a hinchar las piernas, se le estanca sangre, y si se estanca sangre se puede formar un coágulo. Si ese coágulo se desprende y viaja por alguna vena hacia un vaso sanguíneo de la cabeza, te tranca un vaso sanguíneo, no te deja que siga avanzando la sangre y te produce una ACV. Se te va al corazón y te produce un infarto. Entonces, a forma preventiva de que se formen coágulos dentro de la propia circulación, se le da la aspirina o algún anticoagulante. La aspirina funciona como un anticoagulante, ¿sí? Tiene su ventaja, pero también hay que tener en cuenta de que si vos tomás mucho anticoagulante, tenés un accidente en la calle y hay un gran sangrado, tu cuerpo no va a poder coagular. No va a poder detenerse ese sangrado, o sea que también hay riesgos. ¿Sí? Pero más allá de todo lo que le estoy comentando, es para que a usted le quede en la cabeza y que no se olviden que la heparina es un anticoagulante. Se utiliza como anticoagulante. ¿Está hasta ahí o no? Bien. Y eso es lo que le voy a comentar por hoy. Ya para seguir la clase siguiente, ya hablamos de lo que son los gags hoy, ¿sí? En la clase siguiente les voy a comentar estructuralmente cómo está constituido un proteoglucano, ¿sí?
No nos va a llevar mucho tiempo esto, pero vamos a hablar un poquito acerca de los proteoglucanos, que es lo último que me interesa que hablemos de la parte de matriz extracelular. Y una vez que cerremos con eso, les voy a comentar cómo los proteoglucanos interactúan con el ácido hialurónico para generar una gran matriz hidratada. Es importante que esta matriz esté sumamente hidratada para proteger a los tejidos, ¿sí? En esta matriz extracelular van a producirse un montón de fenómenos, ¿sí? En la matriz extracelular, básicamente, va a producirse todo lo que tenga que ver con la formación de vasos sanguíneos, que se llama angiogénesis, ¿sí? Va a ser un sitio de reserva de algunas hormonas, va a ser importante para el crecimiento y desarrollo de los tejidos, ¿sí? Va a ser importante para la migración de células desde un lugar a otro, ¿sí? Un montón de tareas desarrolladas por la matriz extracelular, para lo cual es importante que sea un medio muy hidratado, ¿sí? Y una vez que cerremos con esta parte general de matriz extracelular, que es la mayoría de lo que se da en la facultad, ya es prácticamente un tema desarrollado lo que estamos haciendo, no es que vamos a entrar en mayor profundidad, solamente cuando veamos de nuevo esto, seguramente va a tener como objetivo un repaso, ¿sí? Y analizar lo que por ahí llega a decir algo de la filmina, más que eso no. Ya está prácticamente casi todo lo importante en estas clases que dimos acerca de lo que tenga que ver con matriz extracelular, o sea que ya es prácticamente un tema menos, ¿sí? Y una vez que cerremos con esta parte de todo lo que sea matriz, la clase que viene les voy a comentar algunas generalidades acerca de la mitocondria. Esto va a ser el día viernes, ¿sí? Y a partir de la semana que viene van a empezar a tener clases tema por tema. Así que ya les voy anticipando que los primeros temas que vamos a estudiar van a ser membrana plasmática, transporte y citoesqueleto. O sea que todo lo que se haya visto relacionado con esos tres temas ya tienen que empezar a dominar para que al momento que empecemos a repasar y profundizar en aspectos sobre esos temas, ya lo que se haya dado ya esté sabido, ¿sí? Me tiene que llevar una o máximo 2 clases terminar membrana plasmática, 3 o 4 clases transporte, 4 o 5 clases citoesqueleto, y así ya vamos a ir más a lo nuevo de cada tema, y yo ya cuento con que ustedes saben lo que yo ya fui explicando acerca de cada tema, ¿sí? Lastimosamente desde este punto yo tengo que tomar como que ustedes saben ya todo lo que les hablé acerca de esos temas y empezar a profundizar en aquellas cosas que todavía no se han hablado. Así que por favor, ya le estoy adelantando lo que va a ser transporte, membrana y citoesqueleto. Son los transporte a través de la membrana, membrana plasmática y citoesqueleto son los 3 primeros temas que ustedes tienen que empezar a repasar todo lo que se pueda para que podamos avanzar rápido, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, eso por hoy. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, yo voy cortando el video.